Queridos hermanos, buenos días nuevamente, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos por favor a Oseas 14:9. Necesitamos estar todos en 14:9. Como bien dijo nuestro hermano David, ya no hay Oseas 15, ¿no? Es el último versículo del libro de Oseas. Y vamos a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Mis queridos hermanos y hermanas, el gran detalle con este libro que ustedes ven aquí es que no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Lo digo porque yo quiero que seamos conscientes. Necesitamos a Dios aún para entender las profundidades que Él quiere decirnos. Yo no quiero decir que la palabra de Dios diga algo encriptado, escondido. No, dice lo que ves. Pero tú necesitas verlo a través de los ojos de Dios. Y necesitamos a Dios para ver lo que necesitamos ver. Y como eso depende y necesitamos de Dios, vamos a rogar al Señor que nos ayude en este tiempo. Hermanos, yo quiero que seamos conscientes. Somos una máquina de escondernos de Dios. Somos una máquina de escapar de Dios. Yo quiero que seamos conscientes que aunque nuestro cuerpo está aquí, nuestras mentes pueden estar a 1.000.000 de kilómetros de aquí. Ustedes me entienden a lo que me refiero, ¿verdad? Ese es el gran problema con nuestros corazones engañosos. Mis hermanos, roguemos a nuestro Señor que nos mantenga aquí y sobre todo, mis hermanos, aquí, en su palabra. Que el Señor quite toda distracción y que podamos enfocarnos en lo que Él tiene para decirnos el día de hoy. Dicho esto, vamos a encomendarnos al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. Vamos a orar. Oh Dios, Dios Santo, Dios Altísimo, Padre nuestro, nos encomendamos en tus siempre capaces y gloriosas manos en este momento. Nos encomendamos, Señor, porque yo reconozco nuestra debilidad, aún para escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Dios Santo, que nos bendigas. Y, Señor, recuérdanos que la bendición no es la preciosa familia que nos das solamente, que la bendición no es solamente que no nos falte un pan en la mesa. Recuérdanos que la principal bendición, Señor, es poder verte a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, quita toda preocupación. Ayúdanos a poner toda preocupación, toda angustia, toda molestia a un lado y poder poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Poner tu mirada en tus cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar y entender el día de hoy que para los que te aman, tus caminos son preciosos. Pero para los que te odian, Señor, tus caminos son un estorbo y una carga. Señor, te pido que me des la claridad, Señor, para poder explicarlo. Pero, Señor, sé tú obrando en los corazones. No es la elocuencia, no son las buenas ilustraciones, es el poder de tu Espíritu, Señor, quien nos cambia. Y ante ese poder y ante esa majestad, Señor, nos rendimos. Y te pedimos, Señor, bendícenos, 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 pudiendo escuchar lo que tú quieres que escuchemos. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a leer entonces Oseas 14:9. Dice así la palabra del Señor. Antes, ayúdenme por favor con vuestro amén si todos estamos en Oseas 14:9. ¿Sí? Todos estamos. Perfecto. Vamos a empezar. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos, dice la palabra del Señor. Mis hermanos, por enésima vez estamos en el último capítulo de Oseas, en el último versículo del último capítulo. Y bueno, eso desde luego nos trae un aire de nostalgia, ¿no? Nos ha acompañado por poco más de un año
todas estas páginas en las que el Señor nos ha estado hablando de muchísimas cosas en realidad, de muchísimas cosas, muchas gracias, de cosas preciosas. ¿Cómo comenzó Oseas? Oseas comenzó con un matrimonio roto, como imagen del pecado de Israel, pero termina, mis hermanos, con un llamado de escuchar, entender y caminar con Dios. El versículo número 9 que ustedes tienen frente a vuestros ojos, mis hermanos, es una conclusión preciosa. ¿Por qué? Porque cuando ya hemos terminado de leer todo el libro de Oseas, cuando estamos en el versículo 8, recuerdan, el domingo pasado estábamos leyendo en el versículo 8, Efraín dirá, ¿qué más yo tendré con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como haya verde, de mí será hallado tu fruto. El Señor muestra esa promesa preciosa, la promesa que nuestro fruto va a venir de Él mismo. Nosotros vemos una promesa preciosa porque el Señor promete que va a haber fruto y ese fruto de Él. Y uno al ver las maravillas de Dios, los mensajes preciosos, uno puede quedar y debería quedar por lo menos consternado. Sin embargo, el versículo número 9 como que rompe un poquito nuestro aire de melancolía y dice lo siguiente: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Bueno, es una pregunta, ¿no? Y rompe nuestro estado de letargo, por así decirlo, por lo siguiente. Ahora el autor de este libro nos está diciendo, ok, han escuchado lo que han escuchado de parte del Señor, lo cual es precioso, sí. Ahora, ¿quién lo va a aplicar? Ahora, ¿quién lo va a hacer? Mis hermanos, porque qué hermoso es escuchar palabras que te motiven. Qué hermoso es escuchar palabras de aliento. Qué hermoso es escuchar sobre la grandeza de Dios. Es precioso. Pero la gran desgracia que ocurre con gran cantidad de nosotros es que después de vivir ese momento precioso, nuestras Biblias se cierran y lamentablemente no solamente se cierran nuestras Biblias, sino también nuestros corazones. Y nuestras vidas siguen exactamente siendo las mismas. Esa es la desgracia que ocurre cada día, mis hermanos. Esa es la desgracia que ocurre cada domingo. Personas emocionándose con la palabra de Dios, gozándose, pero basta con levantarse de sus asientos para que nada, absolutamente nada haya cambiado. El autor del libro de Oseas quiere evitar ese gran error. El autor del libro de Oseas quiere evitar esa gran desgracia. La desgracia de que te levantes y sigas saliendo igual como entraste. Él quiere evitar eso. Él no quiere que el pueblo simplemente se quede con una falsa sensación de la gloria de Dios, si me permiten articularlo de esa manera. Yo me alegro, yo me gozo cada vez que ustedes me cuentan vuestras historias, vuestras anécdotas con el Señor, momentos en el que el Señor les ha hablado poderosamente, y aún personas que cuentan experiencias un poco más sobrenaturales. Amén, yo no lo voy a discutir. La pregunta siempre, siempre es, ¿qué pasó con tu vida después de ese momento? Cambios profundos trajo a tu vida después de ese momento. Y ahí es cuando la alegría de muchos de nosotros se desvanece y cae. Oseas, el autor del libro de Oseas quiere evitar nuevamente esto. Quiere evitar que el pueblo simplemente diga, ay, qué lindo, va a venir el fruto de parte de Dios. Ay, Dios me ama. Y es verdad. Yo no quiero trivializarlo. Dios nos ama. Y hemos visto en todas estas páginas cuánto Dios nos ama. Profundamente. Yo espero, mis hermanos, que el Señor nos haya mostrado la grandeza de su amor. Él mostró la grandeza de su amor recordándonos que no merecemos su amor. No lo merecemos, mis hermanos. Y aún así el Señor dijo, ¿cómo he de dejarte? ¿Cómo no he de amarte? Ese es Dios, un Dios amoroso y un Dios grande. Sin embargo, el autor quiere que ahora llevemos por práctica todas las cosas que nos ha enseñado. Así que en el versículo 9, el autor dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y quién es prudente para que lo sepa? Lo primero entonces que vemos es esta pregunta. Dios no cierra el libro con una amenaza, cierra el libro con esta pregunta. ¿Vas a aplicar lo que has aprendido?
¿Vas a aplicar lo que has aprendido? Por la gracia de Dios, muchos de nosotros tomamos apuntes. Perdón, en las enseñanzas y en las prédicas. Amén. Pero la pregunta es, ¿vas a aplicar lo que has aprendido? El Señor nos ha hablado y nos sigue hablando de muchas maneras. La pregunta ahora que el Señor nos hace es si vamos a aplicarlo. El Señor nos ha mostrado muchísimas cosas a lo largo de este libro, mis hermanos. Nos ha mostrado principalmente, si ustedes me pidieran un resumen del libro de Oseas, yo les diría que hemos visto un contraste grande, un contraste fuerte entre el amor fiel de Dios y entre la gran infidelidad de su pueblo. Ambas cosas. ¿Recuerdan cómo empezó el libro de Oseas? Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Después vemos al Señor explicando, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero también el Señor dice, ¿cómo he de abandonarlos? Ese es nuestro Dios, grande en misericordia, tardo en la ira y grande en la misericordia. El Dios que dice, ¿cómo podré abandonarlos? Pero todas estas cosas que hemos visto finalmente han sido para mostrarnos este contraste entre el amor de Dios y la infidelidad de su pueblo. Y el llamado a arrepentirse por ese amor. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos frente a nosotros es, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es sabio? Dice la palabra del Señor. Y lo siguiente que nos dice es, porque los caminos del Señor son rectos, ¿verdad? ¿A qué se refiere con los caminos del Señor? ¿Qué serán los caminos del Señor? Bueno, básicamente es toda la manera en la que Dios obra y manda. Esos son los caminos del Señor, en pocas palabras. Toda la manera en la que Dios obra y manda. Los caminos del Señor es todo aquello que Él dice, pero también es todo aquello que Él hace. Y como Dios es perfecto, lo que dice y hace son exactamente lo mismo. Él no puede contradecirse. El gran problema es que nosotros no somos así. El gran detalle es que nosotros decimos muchas cosas bonitas, espirituales, profundas, pero nuestras acciones, nuestro día a día no es precisamente eso, ¿verdad? Ese es el gran problema con nosotros. Ok, así no es Dios. Dios no es como nosotros. Yo lo tengo que repetir porque podemos caer en otra trampa peligrosa. Decir que nuestro discurso sea uno, que nuestro andar sea otro, y luego digamos, bueno, ¿quién es perfecto, no? Y andamos por la vida así, con esa hipocresía tan grande delante de nosotros. Bueno, aquí la palabra del Señor nos dice, Dios no es como tú, eres recto, sus caminos son rectos, pero sus acciones también son rectas. Lo que el Señor dice y hace, mis hermanos, es recto, pero se refiere también a que lo que dice y hace, mis hermanos, no solamente dice que es lo correcto, atención por favor, sino que es lo mejor. Los caminos del Señor no solamente son el camino correcto que uno debe seguir, ¿verdad? Y es lo correcto. ¿Con cuántos de ustedes hablamos cuando nosotros estamos viendo un tema personal de ustedes? La palabra siempre es, ok, sí, esto es lo correcto. Tengo que hacer esto porque es lo correcto. Y es verdad, pero los caminos del Señor no solamente son lo correcto, son lo mejor. Y a veces nosotros no lo vemos como lo mejor. Simplemente lo vemos como un camino que es lo correcto, pero hay que hacer mucho sacrificio para andar por él. Los caminos del Señor, dice la palabra del Señor, son rectos, son correctos, pero también son los mejores. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, sinceramente podemos decir en nuestro corazón, los caminos del Señor son los mejores? Porque lamentablemente cuando las circunstancias vienen, cuando las circunstancias empiezan a remecernos, no sé si todos decimos que los caminos del Señor son los mejores. Yo no digo que no duelan a veces. Yo no digo que no vamos a sufrir a veces, pero siempre, siempre son los mejores, los caminos del Señor. Y hemos visto en Oseas los caminos del Señor. Estos caminos incluyen, uno,
que el amor de Dios es recto incluso cuando hiere para sanar. Los caminos del Señor también lo vemos en la disciplina que Él ejerce sobre su pueblo. Pero también lo vemos en su justicia y su misericordia. Eso es lo impresionante de Dios. Él es justo, pero también es misericordioso. Y ninguna de estas características, ninguno de estos atributos se contradice. Y eso es lo precioso de Dios. Pero tenemos que recordar lo siguiente. Caminar en los caminos de Dios no significa que nunca fallaremos, sino que regresaremos a Él por su fuerza y por su gracia. Vamos a regresar, porque Él nos va a guardar hasta el final. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Yo quiero que lo escuchen, por favor, porque nosotros estamos llamados a andar por ese camino recto. Nosotros estamos llamados a andar por el camino del Señor. Ese es nuestro llamado. Estamos llamados a andar por los caminos de Dios. Yo quiero que esta declaración, mis hermanos, aterrice en nuestros corazones. Porque no es tan obvio como te imaginas. Ya sé, dime algo nuevo. No es tan nuevo. Cada uno de nosotros estamos llamados a andar por el camino de Dios. Por los caminos de Dios. ¿Cuál es el detalle? Cuando tú escuchas este llamado que tú tienes, ¿qué sensación te produce por curiosidad? ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando tú escuchas esa declaración? Ese gran llamado que tú tienes a andar por los caminos del Señor. Bueno, ahí está el detalle. Porque para algunos va a decir, wow, qué precioso que yo tenga ese llamado tan hermoso de andar por los caminos del Señor. Algunos dirán eso, pero otros dirán, sí pues, pero es difícil. ¿Y por qué? ¿Por qué esa diferencia? Lo vamos a ver en un momento. Entonces, seguimos en el versículo número 9. Dice, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Noten lo interesante, mis hermanos. Empieza la palabra del Señor diciendo en primer lugar que los caminos del Señor son rectos. Ahí está. Y acá nos nombra a dos personas, los justos y los rebeldes. Los justos y los rebeldes. Miren cómo andan los justos en este camino, pero miren también cómo articula la palabra del Señor de cómo andan los rebeldes en ese mismo camino. Noten lo interesante, el camino es el mismo. La gran diferencia es cómo lo van a caminar diferentes tipos de personas. Miren acá, dice, porque los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán por ellos, ¿verdad? Pero los rebeldes caerán en ellos. Ahí está la gran diferencia, hermanos. El mismo camino que salva a unos hace tropezar a otros. ¿No les parece interesante, mis hermanos? Es el mismo camino. Y eso nos muestra, hermano y hermana, que el problema no está en el camino. El problema está en el corazón del caminante. Ese es el problema. Y eso es lo que el Señor nos va a hablar, de lo que el Señor nos va a hablar en primer lugar. El transgresor cae en el mismo camino que el justo, como estamos viendo en el versículo 9. Pero el resultado es distinto. Porque su actitud es la opuesta. Aquí vemos, mis hermanos, la incapacidad para ver el camino. ¿Por qué, mis hermanos? Yo quiero que pensemos juntos. ¿Por qué si el camino es el mismo, unas personas tropiezan ahí mismo y otras personas andan tranquilamente en ese camino? Porque Oseas nos muestra eso, ¿verdad? El justo andará por los caminos de Jehová, pero el rebelde caerá en ellos. La diferencia, mis hermanos, no es que los justos tengan el camino más fácil. Insisto, el camino es el mismo. La diferencia es que tienen visión espiritual para ver por dónde andar. Mientras que el rebelde camina como un ciego en medio de un sendero llano. Lo primero que yo quiero mostrarles, mis hermanos, ¿por qué los rebeldes, como lo menciona la palabra de Dios, en lugar de andar tranquilamente por esos caminos, tropiezan? Y ya estamos adelantando, el problema es el corazón. Y el problema principal es el pecado. Y eso es algo que yo quiero mostrarles el día de hoy. El pecado, mis hermanos, nubla la visión.
El pecado nubla la visión. El pecado hace que perdamos sobriedad. No estás sobrio cuando estás entregado a tu pecado. Tú puedes pensar que sí, esa es la gran trampa en la que caemos. Ay, pobrecito, mire ese señor cómo se emborracha, ni siquiera puede llegar a su casa, se está tambaleando. Sí, porque no está sobrio, ¿no? Ha perdido su sobriedad por causa del alcohol. El gran problema con muchos de nosotros es que hemos perdido la sobriedad hace muchísimo tiempo, pero por causa de nuestros pecados. Y no solemos ser conscientes, hermanos. El pecado nos nubla, no nos permite ver con claridad, no nos permite pensar con claridad. Sí, aparentemente estamos bien, nos saludamos, somos amables, tenemos una vida aparentemente muy moral, claro que sí, pero por dentro no estamos siendo lúcidos por causa del pecado. El pecado, mis hermanos, recuérdenlo por favor, nubla nuestra visión, la nubla. Perdemos sobriedad. En toda la profecía de Oseas, lamentablemente, cuando ustedes leen este libro y ven cómo suele mencionar a Israel, lo menciona como necio, eso lo vemos en Oseas 7:11, sin entendimiento, en Oseas 4:14. Y estas palabras las usa para recordar lo siguiente: no es que les faltaba inteligencia precisamente, les faltaba discernimiento espiritual. Permítanme explicarles, el pecado, hermanos, es como una neblina que espesa el corazón y la mente. ¿Cuál es el problema con el pecado, mis hermanos? Uno, distorsiona la percepción entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo distorsiona. En segundo lugar, nos hace ver el mal como algo aceptable o incluso algo deseable. ¿Cuál es otro problema? Apaga la sensibilidad hacia la voz de Dios. Y dime si en esas tres condiciones tú puedes caminar 5 pasos tranquilos sin tropezarte. Es imposible. Entonces, aunque los caminos del Señor son rectos, el pecador no los reconoce como tales. Y aun si los ve, no quiere caminar en ellos. Ese es el problema del corazón del hombre natural, del hombre que no tiene afectos hacia Dios. Lo segundo, quiero hablarles sobre la claridad de la visión del justo. Así como una persona que está entregada en sus pecados no puede ver con claridad a causa de su pecado, aquí vemos otra persona a la que la Biblia dice el justo. Y ese justo anda por los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Por qué él sí puede andar por los caminos del Señor? Permítanme explicarles por qué no anda bien en esos caminos. En primer lugar, no porque sea más listo, no porque sea más inteligente, sino porque Dios le ha dado un corazón nuevo que ahora ve con claridad. No es que el creyente es súper inteligente y súper sabio, es superior a los demás, por eso anda en los caminos de Dios. Es otro pecador más, que ha recibido la gracia de Dios, ha recibido un corazón nuevo, que ahora por su gracia y su misericordia ve los caminos de Dios. Los puede ver. El Espíritu Santo abre sus ojos para ver que los caminos de Dios son verdaderamente rectos. Mis hermanos, esa es la gran diferencia. Una persona que no ama al Señor, aunque ve los caminos del Señor, no le parecen rectos, no le parecen los correctos. ¿No conocen a personas, mis hermanos? Sí, ya sé lo que dice la Biblia, pero mira pues por la situación que estoy pasando. Sí, ya sé lo que dice la Biblia, pero si pasaría tal cosa, no, yo haría esta otra cosa. ¿Por qué? Porque no ven que los caminos del Señor son los mejores. No siempre son los más fáciles, pero siempre van a ser los mejores. Pero eso es algo que el Espíritu Santo tiene que mostrar a las personas para realmente ver los caminos del Señor y decir, wow, qué precioso, yo quiero andar por ellos. Pero eso viene de Dios, mis hermanos. Miren cómo lo dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Espíritu Santo hace eso en las personas.
Tiene la luz de la palabra que ilumina su paso, como hemos visto hace un momento. Miren cómo dice el Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿No les parece una forma preciosa de ver los caminos del Señor? Que alegran el corazón. Pero lamentablemente para muchos de nosotros no es así. Vemos los caminos del Señor como una carga más. Ya tengo suficientes problemas, ahora caminar los caminos del Señor. Ay, ¿por qué la vida es tan difícil? Porque un corazón que realmente no ama a Dios no ve los caminos del Señor como su mayor deleite. Lo ve como su más grande carga. Una carga más. Pero espero, mis hermanos, que el Señor nos dé el corazón de decir, como en el Salmo 19:8, los caminos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, que lo alegran. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así lo articula el Salmo 19:8. Entonces, aún en la prueba, sabe que no hay error en la guía del Señor. Sabe que no hay error en la guía del Señor. Hace unos años atrás, un profesor mío nos contó que fueron a un pueblito lejano para hacer una obra de captación de agua, porque no llegaba agua allá. Entonces, ellos tenían que abrir una zanja para que el agua vaya del punto A al punto B. ¿Cuál era la dificultad? Que si tú veías así, tú lo veías así a ojo de buen cubero, si me lo permiten decirlo así, parecía que el agua el punto A estaba más elevado, estaba más abajo que el punto B. Entonces, si tú haces un canal, obviamente el agua no va a subir, ¿no es cierto? Lo interesante es que ellos tenían un aparato, una estación total, se llama el aparatito, que les decía lo contrario. No sé si me dejo entender. Entonces, ahí estaban con el gran dilema, ¿no? ¿Le hago caso a mis ojos o le hago caso al aparato? ¿Qué harían ustedes si fueran el ingeniero, hermanos? Un test de orientación vocacional voy a hacerles en este momento. ¿Hacen caso a vuestros ojos o hacen caso al aparato? Bueno, el ingeniero decidió hacerle caso al aparato, ¿no? Ya entonces dijeron, ya, la zanja va a ser de este lado, ¿sí? Pero lo peor es que mientras más pasaba el tiempo, más parecía que estaban construyéndolo mal. Es decir, que estaban haciendo que el punto de llegada sea más alto. Y desde luego que el punto de llegada tiene que ser bajo para que el agua vaya por gravedad, ¿verdad? Pasaba el tiempo y los pobladores se le acercaban, ¿no? Ingeniero, un favor, consulte. Yo sé que usted es el ingeniero, ¿no? Pero el agua no va a bajar. O sea, mire, ingeniero, o sea, disculpe, no, estamos preocupados. Y el ingeniero, que también veía lo que ellos veían, decía, no te preocupes, el agua va a bajar. Bueno, ingeniero. Seguía pasando el tiempo y la situación era peor, hermanos, es decir, era peor. Y los pobladores empezaban a meter más presión, ¿no? Ingeniero, no queremos presionarlo, pero el agua no va a bajar. Y finalmente el ingeniero tuvo que tomar una decisión, ¿no? Oye, de verdad, pues que visualmente no va a bajar ese agua. Pero acá la máquina, los numeritos, todos me dicen que sí. Ya tengo que confiar en esto voy a confiar en esto, porque mis ojos pueden fallar. Y lo hizo, mis hermanos. Ya, listo. Lo terminó y contra todo pronóstico, el agua empezó a bajar. Entonces, visualmente parecía incluso que estaba subiendo, ¿no? Pero el agua empezó a bajar porque confió algo que es más confiable que sus ojos. En este caso, el aparato, ¿verdad? Pero nosotros andamos así por la vida. Hay circunstancias que van a ocurrir en las que todo nos va a decir que no sigamos la lógica de Dios. Y ahí siempre va a estar la decisión que tenemos que tomar. Nos dejamos llevar por las circunstancias, nos dejamos llevar por lo obvio, o nos dejamos llevar por la palabra de Dios. Porque muchas veces, más de las que te esperas, la palabra de Dios te va a parecer contraintuitiva. No te va a parecer tan lógica. Pero tienes que recordar en esos momentos que siempre, siempre los caminos del Señor son rectos y son los mejores. Amén. El problema, mis hermanos,
cuando caemos, porque aquí el Señor dice, los rebeldes caerán en ellos, es que, volviendo al tema, cuando uno no tiene la visión clara, inevitablemente va a caer. Entonces, la incapacidad de ver el camino de Dios no es un problema del camino, como les iba diciendo. El problema siempre es el corazón del caminante. Entonces, nosotros vemos que la rectitud de Dios es un refugio para el fiel y un obstáculo para el infiel. Si lo puedo decir en pocas palabras. La palabra de Dios es recta, cierto, pero esa misma rectitud es un refugio para las personas que aman a Dios. Esa misma rectitud también es un obstáculo para las personas que no aman a Dios. Y el Evangelio también es así. El Evangelio para unos es olor de vida, pero para otros es piedra de tropiezo. El Evangelio, el mismo mensaje. Nosotros creemos que el corazón de la palabra de Dios es el Evangelio. Ese mensaje que dice que Jesucristo murió por nuestros pecados. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, dice las Escrituras. Ese mismo mensaje, el mismo, es para unos olor de vida. ¡Wow! Dios ha muerto por mis pecados. Arrepentirme de mis pecados, por supuesto, si Él me ha perdonado. Pero para otros exactamente el mismo mensaje es piedra de tropiezo. Wow, pues no, ¿cómo puede ser que Dios piense que yo soy tan malo? Yo no soy tan malo. Mi vecino es malo, yo no. Charles Spurgeon, un teólogo, decía algo sumamente interesante. Y cito, el Evangelio es para algunos la miel más dulce y para otros el veneno más amargo. No porque cambie, sino por el corazón del que lo recibe. Esa es la diferencia. El problema nunca está en la palabra de Dios. El problema nunca está en los caminos de Dios. El problema siempre está aquí, en nuestro corazón. Siempre, mis hermanos. Esos caminos justos hacen que los que aman a Dios se deleiten en Él. Vamos, por favor, a Mateo 7, 24 al 27. Acompáñenme, por favor, ahí. Mateo 7, 24 al 27. En Oseas 14, 9, el punto principal es que nos pregunta ahora, ¿quiénes van a vivir? ¿Quiénes van a aplicar esto? Pero nuestro Señor Jesucristo lo mostró de una manera más plena. Lo mostró de una manera más plena. Ayúdenme, por favor, cuando ya estemos en Mateo 7, 24 al 27. Antes de leerlo, por favor. Solamente un momento. Estamos llamados a vivir nuestra fe. Estamos llamados a vivir nuestra fe, hermanos. Estamos llamados a aplicar cada cosa que Dios nos ha enseñado. ¿Cuál es el problema si no lo hacemos? Lo vamos a ver en este momento. Mateo 7, 24 al 27. Mira cómo dice el Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y grande fue su ruina. ¿Estás aplicando las cosas que el Señor, por su gracia, te ha mostrado? ¿Realmente lo estás aplicando? ¿Estás siendo intencional en aplicar las cosas que el Señor te ha mostrado? Porque si no lo estás haciendo, porque si simplemente estás permitiendo que esté en tu bonita libreta, bien guardadita, bien resaltadita, pero no lo llevas por obra, mis hermanos, permíteme contarte, eres un insensato, como dice la palabra de Dios. Por favor, necesitamos recordar lo siguiente: la sabiduría que no se traduce en obediencia es solo una máscara que esconde rebelión. Ese es el problema. Es solamente una máscara.
Si nuestras palabras son hermosas, bonitas, nuevamente profundamente espirituales, sabias, pero nuestra vida es otra cosa, nos estamos engañando. Ten por seguro que esas bonitas palabras simplemente son una máscara. El que ama la verdad de Dios en su mente, pero no en su andar, discúlpeme, demuestra que su corazón nunca lo conoció. Es una realidad dura, son palabras duras, lo sé, mis hermanos, pero son necesarias. Vamos por favor a Santiago 1:27 al 25. Vamos por favor a Santiago 1:23 al 25, perdón, 1:23 al 25. Santiago 1:23 al 25. Ayúdenme con vuestro amén, por favor. Dice así la palabra del Señor en Santiago 1:23 al 25. Insisto, mis hermanos, insisto. Oseas 14:9 termina en un llamado a la acción. En un llamado a la acción, No simplemente quedarnos, cerrar el libro y decir, ¡ay, qué bonito! Eso, nosotros vemos en el libro de Oseas que Él no busca eso. Él busca que nosotros pongamos por obra aquello que el Señor nos ha mostrado. Miren cómo dice Santiago 1:23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, la persona que ha entendido realmente estas cosas, como dice acá la palabra de Dios, es aquella que la pone en práctica. ¿Cómo sabes que has entendido realmente la palabra del Señor? Si es que te doy un examen y tú respondes bien las preguntas, bueno, bíblicamente no. Porque es muy fácil hacer un asentimiento intelectual. Es muy fácil repetir ciertas verdades. Bíblicamente hablando, ¿cómo sabes que realmente lo has entendido? Porque esa es la pregunta con la que no nos suelta, ¿verdad? ¿Quién es sabio para que las entienda? Solamente sabemos que lo hemos entendido cuando lo estamos poniendo en práctica. La palabra que salva a los humildes, hermanos, condena a los orgullosos. El mismo Cristo es piedra viva y roca de tropiezo. El mismo. La pregunta, desde luego, es ¿qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? Cristo es mi Salvador. ¿Qué pregunta es esa? Cristo es mi Salvador. Genial, gloria a Dios. Ahora ande en sus caminos. No, esa es otra cosa, estoy ocupadito. Oh, supieras cuántas cosas tengo que hacer. No, tengo que hacer esto y esto. Y mis problemas, ni te cuento los problemas que tengo. Tengo esto y esto y esto. Estoy ocupado. Entonces, no sé si Cristo es tu Salvador. Porque es imposible que Cristo sea tu Salvador sin ser tu Señor. Es así como el Señor lo menciona. Él es Señor y Salvador de nosotros. Hermanos, si ser sabio es obedecer a Dios, ¿qué evidencia hay en mi forma de vivir que realmente me he arrepentido y que realmente estoy siguiendo a Cristo? Es la primera pregunta que yo quisiera hacerles, mis hermanos. ¿Qué evidencia hay en mi forma de vivir que realmente me he arrepentido y que estoy siguiendo a Cristo? Hermanos, Oseas 14:9 enseña que el sabio no es el que conoce las verdades de Dios, sino el que las anda. Eso es lo que nos está mostrando el libro de Oseas. El Evangelio no nos llama a acumular información bíblica.
nos manda a tener vidas transformadas. ¿Tu vida dice eso? ¿Tu vida muestra esa transformación que el Señor promete? ¿O simplemente eres un acumulador de versículos bonitos? Ese no es tu llamado. Tu llamado es a vivir una vida transformada, hermano. A aplicar las verdades de Dios. Les pongo un ejemplo. Un esposo puede saber que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, como dice en Efesios 5:25, ¿verdad? Pero si no la trata con paciencia, si no la trata con sacrificio, hermano, su conocimiento no es sabiduría. El que ha respondido al Evangelio demuestra su fe amando activamente. Entonces, responder el Evangelio significa que Cristo no solo es mi Salvador, sino también mi Señor. Pero eso se ve en decisiones concretas, hermanos, no solamente en palabras. No solamente en palabras. Insisto, los caminos de Dios son rectos, son justos, son lo correcto. Pero no todos lo disfrutan. No todos lo disfrutan, esa es la realidad. No para todas las personas esos caminos justos son los caminos más preciosos. La pregunta entonces es, ¿soy de los que caminan con gozo por ese camino o los que tropiezan en ese camino? Ahora, necesito recordarles, ese camino es imposible de andarlo en nuestras fuerzas. Lo andamos en Cristo. Lo andamos con la fe puesta en Él. Lo andamos sabiendo que Él va a sostenernos. Lo andamos sabiendo que ahora estamos bien con Dios por la obra que hizo Cristo, no por lo bien que vas a andar en ese camino. Pero precisamente nuestra fe en Cristo nos da esa libertad para andar ese camino, nos da ese gozo para andar en ese camino. La Biblia no nos muestra ese camino recto de Dios como un requisito para estar bien con Dios. La Biblia nos muestra que vamos a andar en ese camino porque estamos bien con Dios, porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Pero mis hermanos, la pregunta no cambia. ¿Cuál de las personas eres tú? ¿Eres de los que se gozan en ese camino? No estoy diciendo de los que andan muy bien a la perfección, nadie los puede andar a la perfección. Pero lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo ves en el fondo de tu corazón los caminos del Señor? ¿Los ves como el motivo de tu más grande gozo? ¡Wow! ¡Qué preciosos los caminos del Señor! ¿O los ves como una carga? Insisto con la pregunta. Insisto con la pregunta porque yo soy consciente, y lo digo con dolor, que los caminos del Señor son una carga más. Ya no voy a poder venir a la iglesia porque tengo muchas cosas que hacer. Esa aseveración me muestra mucho. Me muestra que los caminos de Dios son una carga más, no son un refugio, no son una ayuda para afrontar los problemas. Pero mi pregunta, mi hermano y hermana, ¿cuál de las personas eres? Por favor, no me malinterpretes. Yo no te estoy diciendo, ¿eres de los que andan muy bien o eres de los que andan muy... Yo estoy preguntando, ¿cuál es tu corazón ante ese camino? ¿Cuál es tu corazón ante ese camino? ¿Te llena de gozo conocer las verdades de Dios, los mandamientos de Él? ¿O son una carga para ti? Un fastidio, un gran pero para tus bonitos sueños. Un gran pero para tu diversión. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué son los caminos del Señor para ti? Les quiero poner un ejemplo, un mandamiento en particular. Nada nuevo. Perdonar. Perdonar. Y para que vean que no me lo estoy inventando, Mateo 18, 21 al 22. Vamos a Mateo 18, 21 al 22, por favor. Vamos, mis hermanos. Mateo 18, 21 al 22. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando ya lo tenga. Mateo 18, 21 al 22. Vamos a leerlo rápidamente, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor en Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7?
Ahí está el límite, ¿no? ¿Cuántas veces tú perdonarías? ¿Cuántas veces debes perdonar? 1, 2, 3. Versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Quieres ver los mandamientos, los caminos del Señor? Este es un camino precioso. Perdona siempre. Perdona siempre. ¿Quieres que te ponga un ejemplo concreto de los caminos del Señor? Perdona. Pero no sabes lo que hicieron, ¿cómo es posible? No, si tú te contara mi historia. Ok, perdona. Perdona. ¿Saben cuál es el problema con ese mandamiento, mis hermanos? El gran problema es el siguiente. Unos van a decir, wow, qué liberador, gloria a Dios. Si Él me ha perdonado todos mis pecados, si Dios ha mandado a su Hijo para que muera por mis pecados, ¿cómo yo no voy a perdonar esto? Gracias por recordarme eso, por recordarme que tengo que perdonar. Pero ¿saben qué dicen otras personas? Ay, cierto, dice la palabra de Dios eso, ¿no? Bueno, gracias, lo voy a pensar. El mismo camino, mis hermanos, es el mismo camino que para unos es un motivo de gozo y de liberación, pero para otros es un estorbo. Porque para muchos su falta de perdón es su sostén. Ay, no, si te perdonaría sería un tonto. No, yo no perdono nada. Esa es su fortaleza. Su falta de perdón, su rencor, es su fortaleza. Y no es correcto, mis hermanos. Y no es correcto porque los caminos del Señor van a mostrar cómo está tu corazón. Insisto, el mismo Cristo que salva a unos es roca de tropiezo para otros. El mandamiento de perdonar para unos va a ser liberador, para otros va a ser una ofensa. Que le perdone a ese, lo que me ha dicho, no. Y esa respuesta, mis hermanos, dice lamentablemente mucho. Tu falta de perdón me hace dudar que realmente has visto el perdón de Dios. Última pregunta, mis hermanos. El Evangelio es aroma de vida para los que creen y aroma de muerte para los que lo rechazan. Esa es la realidad. Mi pregunta es, ¿qué aroma produce mi reacción a la palabra de Dios? ¿Qué aroma produce mi reacción a la palabra de Dios? Oseas 14:9 nos muestra que los caminos de Dios son rectos, pero no todos lo perciben igual. No todos los perciben igual, como hemos visto. En la confrontación personal, cuando alguien te confronta por tus pecados, cuando alguien te muestra que estás mal en algo, ¿cómo lo tomas? Para algunos era, wow, no me había dado cuenta, tienes razón, gracias hermano por mostrarme que estaba mal en esto. Amén. Pero otras personas ante la misma corrección va a ser una ofensa. Ay, otra vez tú, qué exagerado. Esa es la palabra favorita que usan muchas personas. Ya, no exageres. Ahí está. Para unos es su camino liberador, para otros el mismo camino es una exageración. ¿Notan, mis hermanos? Pero el Señor es claro en su palabra. Los justos andarán en ella y los rebeldes tropezarán. La libertad para unos y el fastidio para otros. Esa es la realidad. ¿Quieren que les ponga un ejemplo más? Esta misma prédica, mis hermanos, para algunos era motivo de gozo. ¡Wow! Qué bueno recordar que gracias a nuestro Señor Jesucristo estoy bien con Dios. Qué bueno recordar que porque Él me ha dado un nuevo corazón, ahora puedo andar en sus caminos. No solamente puedo andar en sus caminos son mi libertad, no son mi restricción. Pero para algunos, estas mismas palabras van a ser un motivo de fastidio. ¡Ay, qué exagerado! El mismo mensaje y dos resultados opuestos. Esto significa, hermanos, que cada vez que escuchamos la palabra no salimos igual. O nos acercamos más a Dios por medio de Cristo o nos endurecemos más.
No pienses que ha salido igual o está saliendo más enamorado con las cosas de Dios o está saliendo más endurecido con las cosas de Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque a veces pensamos que simplemente salimos y, bueno, el pastor no ha explicado muy bien qué habrá querido decir. Me ha gustado más o menos lo que ha dicho. Ese no es el punto. Muchos salimos más duros. Y díganme si no es cierto que ante la realidad de que somos expuestos ante la palabra del Señor y nosotros digamos nada, eso no es endurecimiento. Algunos diremos, no, pero yo no he hecho nada. Ese es el problema. A veces nuestra inactividad habla más de lo que imaginamos. No, pero yo no he hecho nada malo. Ok, tampoco has hecho nada bueno. Y ese es nuestro escudo a veces, ¿verdad? Mis últimas palabras, mis hermanos. Oseas comenzó mostrándonos el dolor de un amor traicionado. Dios comparó a su pueblo con una esposa infiel. Hermanos, hemos visto cómo Él habló, advirtió y disciplinó. Pero también vemos cómo prometió sanar y restaurar a todos los que vuelvan a Él. En este último versículo, Dios no simplemente cierra el libro. Él nos llama. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es prudente para que lo sepa? Es como si Él nos dijera, hermanos, no olvides lo que has oído. Decide qué harás con ello. ¿Qué vas a hacer con estas verdades? Mis hermanos, un pequeño mensaje para mis hermanos creyentes. Él nos recuerda, mis hermanos, que sus caminos son rectos. Eso significa que todo lo que el Señor ha permitido en tu vida, los días dulces y los días amargos, fue justo, bueno y lleno de amor. Y aunque no vamos a comprender todo en este lado de la eternidad, y aunque hay muchas cosas que no nos hubiese gustado, por las que no nos hubiese gustado pasar, el Señor es bueno. El Señor siempre ha sido bueno. A veces como Israel no entendemos en el momento, pero con el tiempo vamos a ver que no hubo error en la mano de nuestro Padre. Este versículo, mis hermanos, nos llama a seguir andando en sus caminos. Por favor, escúchame esto. No basta con admirar la rectitud de Dios. Hay que caminar en esa rectitud. Hay una palabra que usan algunos teólogos, el falso sublime. Y el falso sublime es cuando tú ves las verdades de Dios, te impresionas, te maravillas, sientes que has recibido la noticia más impresionante de tu vida. ¡Wow! Es como una experiencia. Pero cuando pasa todo eso, nada más pasa. Eso es el falso sublime. Contemplar las maravillas de Dios, pero luego no pasa nada con tu vida. Alguien usó esta ilustración. Es imposible. La ilustración era la siguiente, ¿no? Un amigo se encuentra con otro y le dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? No, yo bien. Bueno, más o menos. Me acaba de pisar un tráiler. Me han pisado sus 6 llantas, pero por lo demás todo bien. ¿Qué le vas a decir tú a tu amigo? El tráiler de Temu, porque hay algo que no coincide. Es imposible que un camión tan grande lo haya dejado igual, ¿verdad? El gran problema con nosotros es que decimos, he conocido a un Dios grande, poderoso, impresionante, y no hay ni un rasguño de un cambio en nuestra vida, ni uno. Y no me puedes acusar de ser legalista al decir, al preguntarte por los cambios en tu vida. Porque si ese Dios más grande que un tráiler, más poderoso que un tráiler, ha llegado a tu vida, tiene que haber cambios. No porque tú decidas hacer los cambios, es por el Dios al que tú dices conocer. No caigas en la trampa del falso sublime. Sí, gocémonos en las verdades de Dios,
Digamos amén, aleluya, cada vez que encontremos sus verdades preciosas. Compartámosla en nuestras redes sociales. Perfecto, perfecto. Pero no caigamos en la trampa de pensar que es suficiente con admirarlo. Vivámosla, sigamos sus caminos. Sigamos sus caminos. Caminemos en fidelidad cuando otros se desvíen. Caminemos en gratitud cuando otros murmuran. Caminemos en santidad cuando el mundo normaliza el pecado. Hermanos, si todo lo que hemos aprendido en Oseas no nos hace más fieles, entonces no hemos entendido nada. Oseas nos deja con la tarea de vivir una vida que grite: el amor de Dios es lo mejor que hay en esta vida. Eso debería gritar nuestra vida. Yo no estoy diciendo que mostremos una vida perfecta, una vida sin errores, porque eso no nos muestra la palabra de Dios. Pero sí debería ser evidente en nuestras vidas que cuando alguien nos ve, que diga: wow, hay algo en Dios que Él ve que yo no veo. Wow, no entiendo por qué, pero para Él claramente su tesoro es Dios. Y sinceramente eso es lo que me sucedió cuando yo no era creyente. Me encantaba burlarme de mis amigos cristianos. Tenía un ingenio impresionante para hacer todo tipo de chistes de mal gusto a mis amigos cristianos. Y ellos me respondían con una paciencia, con un amor y con una gracia que me dejaban atónito. Y aunque no se los decía directamente, en el fondo de mi corazón decía: wow, o sea, hay algo más grande detrás de esto. Pero nuestro llamado es que nuestra vida, no nuestras palabras, hermanos, que nuestra vida diga que para nosotros los caminos de Dios, el amor de Dios es mejor que cualquier otro tipo de amor. Y un mensaje para los no creyentes. Amigos y amigas, Dios te advierte: el mismo camino que lleva a los justos a la vida hace que los rebeldes tropiecen. No porque el camino sea malo, sino porque el corazón se resiste. Israel tropezó una y otra vez porque confiaba en sus ídolos, confiaba en sus fuerzas, confiaba en sus alianzas. Y si tú sigues confiando en ti mismo o en cualquier sustituto de Dios, el resultado va a ser el mismo: caída eterna. Pero hay una preciosa noticia. Dios ha abierto ese camino recto para ti en Cristo Jesús. Jesús es el cumplimiento del amor de Oseas. Él vino a buscar a la esposa infiel. Él pagó el precio para redimirla. Y Jesucristo promete restaurar a todo aquel que vuelva a Él. El Señor te dice que vuelvas. Insisto, Él no dice: sánate primero, arregla tus cosas y ven. Ven cómo estás. Ven cómo estás. No importa cuán inmundo te sientas, no importa cuán sucio crees que estás. Ven cómo estás. Él va a sanar tus heridas. Él va a limpiarte, mi hermano y hermana, o amigo, amiga, perdón. Oseas nos termina con esta pregunta: ¿caminarás o tropezarás? Y no hay tercera opción. Hermano creyente, sigue andando con Dios. Sigue andando con tu Dios, aunque el camino sea empinado. ¿Se han dado cuenta, hermanos? No siempre el camino es llanito, ¿no? No siempre el camino es llanito, ¿verdad? Pero sigue andando con tu Dios. Guarda tu corazón, porque si permites que el pecado se anide, vas a comenzar a ver el pecado como una opción y el camino de Dios como una exageración. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y amigo no creyente, da el primer paso hacia Él. La puerta está abierta todavía, porque no siempre va a estar abierta. Y espero que seas consciente de eso. Y no olvides los caminos del Señor. Recuerda que los justos andarán por ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. O como diría otra versión: los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen.
cerramos con esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con los caminos de Dios? ¿Caminarás o tropezarás? ¿Son tu motivo de gozo o son tu motivo de fastidio? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu bondad de permitirnos, Señor, leer todo, en esta ocasión, todo el libro de Oseas. Y que has permitido, Señor, que podamos entenderla versículo por versículo. Padre Santo, guárdanos del falso sublime. Sí, ayúdanos a ver la maravilla de quién eres tú. Ayúdanos a ver la maravilla de tu perdón. Oh Señor, ayúdanos a ver que tú realmente eres Dios, que tú realmente eres nuestro Salvador, que tú realmente eres digno, Señor. Padre Santo, te pido perdón si es que hasta este punto simplemente hemos sido hipócritas, hablando cosas profundas, pero viviendo muy lejos de ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a tener lucidez, a recordar que nuestro pecado nos obnubila, que nuestro pecado nos ciega, que nuestro pecado, Señor, hace que veamos las cosas que odias como algo deseable. Señor, ayúdanos a ver lo que necesitamos ver. No son obras muertas o reglas las que impartimos acá. Solamente tenemos una cosa que dar en esta iglesia: a Cristo y a este resucitado. Oh Señor, que sea nuestra fe en tu Hijo Jesucristo quien avive nuestros corazones. Que nos permita, Señor, andar en tus caminos con gozo, con fidelidad, Señor. Porque muchos de nosotros solamente somos fieles hasta que empiezan a aparecer las pruebas. Muchos de nosotros solamente somos fieles hasta que el camino se pone empinado. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta el final. Ayúdanos a recordar que tu mano poderosa nos sustentará, nos llevará. Como un padre lleva a su pequeño hijo. Y eso eres, Señor, nuestro Padre. Nuestro Padre que nos ama más de lo que merecemos y más de lo que pensamos. Perdónanos, Señor, si las aflicciones hacen que dudemos de tu amor. Ciertamente, Señor, tu amor es grande. Ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos. Padre Santo, te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.